Sí, número 142. 87, por favor. 87, no. 142. Oigo la voz del buen pastor. Si lo tienen, cantemos. Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad. Llama al cordero que en temor vaga en la densa oscuridad. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Este desierto el mundo es, rodeado de peligros mil. Bendice Cristo a la mies, trae mis ovejas al redil. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Padre, venimos ante ti dándote gracias por esta bendición que nos diste de haber amanecido un día más. Gracias por darnos la oportunidad de poder aprender más de tu palabra en esta escuela de predicación, Señor. Te pedimos, suplicamos que estés con los instructores, los cuales han dedicado su vida, Padre, para enseñar lo que ellos saben de tu palabra a nosotros y de esta forma nosotros también poderla predicar en todas partes del mundo. Padre, de igual manera te pedimos por los ancianos de esta congregación y por los miembros de la misma, los que hacen posible que la escuela siga adelante. Te pedimos, suplicamos también por aquellos hermanos que están pasando por problemas difíciles en West Texas, los cuales han perdido sus trabajos, los cuales han perdido sus propiedades también. Que los ayudes, Padre, que sigan adelante y que siempre recuerden que no importa cuál sea el problema, siempre te tenemos de nuestro lado. Señor, todo esto lo pedimos, suplicamos en el maravilloso y hermoso nombre de tu Madre, por Jesucristo. Amén. Cada uno de nosotros, los que estamos envueltos en lo que es la predicación de la palabra de Dios, si predicamos regularmente en una congregación, predicamos más de 150 veces por año. Eso es incluyendo lo que son las predicaciones y las clases bíblicas. Entonces, cientos de horas, obviamente, son dedicadas a estudiar las clases bíblicas y las predicaciones que exponemos a la audiencia para la cual les predicamos. Entonces, dado que estamos muy envueltos en lo que es la predicación de la palabra, es de suma importancia que cada uno de nosotros, esperemos que se acabe la campana, ¿verdad?, el timbre, para poder seguir adelante. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos muy bien definido en nuestra mente el por qué estamos predicando la palabra de Dios. Probablemente existan varios predicadores en algunas partes de este mundo que predican solamente por predicar, que nunca tienen, ¿verdad?, en su mente el propósito definido del por qué se predica cada domingo, por qué se imparten las clases cada miércoles y cada domingo que tenemos la oportunidad de enseñar. Entonces es muy importante, una vez más, haciendo un hincapié en cuanto al por qué nosotros predicamos la palabra de Dios. La Biblia, pues, nos da varias razones, varias razones del por qué usted y yo debemos de predicar la palabra de Dios. Y una de esas razones muy importantes, yo creo que nuestro hermano Obed en la clase de homilética 3, que es donde hablan muchos de los sermones expositivos, mencionaba el hermano de la definición de lo que es la predicación. ¿Alguien se acuerda de lo que es la definición de la predicación? Que nuestro hermano menciona la comunicación de ¿qué?
La verdad divina. ¿Ok? ¿Para lograr qué cosa? Un cambio. Para lograr un cambio, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros necesitamos tener eso presente en nuestras vidas. ¿Por qué voy a predicar? Si Dios me permite predicar este próximo domingo, la pregunta es, ¿por qué voy a presentar esa lección? ¿Qué es lo que deseo lograr con esa lección que voy a presentar? Entonces, debemos recordar que una de las razones por las cuales predicamos es para lograr un cambio positivo en las vidas de las personas. Y recordemos que solamente la palabra de Dios puede lograr ese cambio en las vidas de las personas. Así que el material, la información que vamos a estudiar tiene que venir de la palabra de nuestro Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 6, un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, ahí el apóstol Pablo, hablando, ¿verdad?, acerca de lo que es la vida antigua que llevaban aquellas personas que no habían obedecido el Evangelio y lo que pasó con ellos cuando ellos obedecieron la palabra de Dios. Obviamente, este cambio vino por causa de la predicación del apóstol Pablo. Dice en 1 Corintios capítulo 6, 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, obviamente, este cambio, dice el apóstol Pablo, esto erais algunos de vosotros. Y este cambio se llevó a cabo sin duda alguna por medio de la predicación de la palabra de Dios. El apóstol Pablo y todos aquellos que predicaron a los santos ahí en Corinto, una vez más, por medio de esa predicación, recordemos que el poder se encuentra en el mensaje, no en nosotros, no en la manera de cómo estoy vestido, no en la clase de corbata que traiga puesta, no en la clase de pantalones que traiga, sino más bien en el mensaje que encontramos aquí en las páginas de la Biblia. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder para cambiar las vidas de las personas. Por eso también dice el escritor de los Hebreos algo similar a Romanos 1:16. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así que la palabra va a lograr ese cambio. Por eso tenemos que tener en nuestra mente el por qué predicamos. Y predicamos para lograr un cambio en la vida de las personas. Si solamente predicamos por predicar, vamos a preparar cualquier lección. Cualquier lección que encontremos por ahí la vamos a preparar, nada de relevancia a la audiencia a la que le vamos a predicar, no se aplica, ¿verdad?, en gran manera a lo que ellos necesitan, entonces no va a lograr ese cambio. Pero si usted mantiene una vez más las necesidades de la audiencia y recuerda el por qué usted está predicando la palabra, entonces usted va a lograr ese cambio positivo en las vidas de las personas. Así que uno de los propósitos o las razones por las cuales predicamos la palabra de Dios es para lograr un cambio positivo en las vidas de las personas. Nota lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 28, uno de los pasajes que muchas veces ignoramos cuando hablamos de lo que es la predicación de la palabra. Colosenses capítulo 1, 28 y 29 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Note, a fin de o con el propósito de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, una vez más, este es el propósito de la predicación. Lograr ese cambio positivo en las vidas de aquellos que están escuchando esa lección. Poder presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre una vez más cuando llegue el día final. Recordando una vez más lo que ya mencionaba en cuanto a que el poder está en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 20 y versículo 32 dice el apóstol Pablo las siguientes palabras. Hechos 20, 32
Y mientras tenemos ese propósito en mente de que queremos lograr un cambio en la vida de las personas, recordemos este texto, Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y note, y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Dónde está el poder? Según este pasaje, está en la palabra de Dios. Y Pablo reconoce eso, sabe eso, está totalmente convencido, y por eso dice, los encomendamos a la palabra de Dios, porque esta es la que va a lograr un cambio en sus vidas. Pero también, número 2, el porqué de la predicación. Predicamos no solamente para lograr ese cambio positivo en la vida de las personas, pero también, hermanos, en todos esos más de 150 combinados en cuanto a sermones y clases, en todas esas predicaciones que hacemos, debemos de recordar que otra de las razones por las cuales predicamos es para dar a Dios la honra y la gloria. Note lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4 y verso 11. 1 de Pedro capítulo 4 verso 11, todos, ¿quién no se sabe 1 de Pedro 4, 11 de memoria, verdad? Ahora trato de no preguntarle a la persona, ¿verdad? ¿Quién no lo sabe? Porque luego levantan las manos, ¿verdad? Pero estoy seguro que, no sé si ya se memorizaron ese pasaje aquí en Branch Trail, ¿todavía no? Bueno, pues ponnos la lista ahí de las memorias, y van a hacer un buen trabajo los hermanos aquí en Branch Trail con las memorias bien animadas, ¿verdad? Note lo que dice el texto, si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Note, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Note, para que en todos sea Dios glorificado. Déjeme decir una cosa, Dios no es glorificado cuando se predica la falsa doctrina. Dios no es glorificado cuando se pervierte el evangelio de Cristo, como lo hacían los judaizantes en Gálatas capítulo 1, 6 al 9. Dios no es glorificado, hermanos, cuando abandonamos la predicación, ¿verdad?, para ir en pos del error. Pero Dios es glorificado cuando en realidad exponemos y presentamos solamente lo que Dios dice por medio de su palabra. Dios es glorificado por medio de Cristo Jesús, quien nos dejó un excelente ejemplo a cada uno de nosotros en cuanto a la predicación que debemos de presentar a la humanidad. Cuando Cristo predicaba, hermanos, en diferentes contextos, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, vemos a Cristo ahí en la sinagoga, y cuando acababa de echar fuera a un demonio y comenzó a enseñarles, dice la Escritura en Marcos capítulo 1 y verso 22, que se maravillaban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Luego, en otro contexto totalmente diferente, el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, 111 versículos, vemos como al final de esa predicación, Mateo 7, 28 y 29, leemos una vez más las mismas palabras, y se maravillaban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La pregunta es, ¿fue Dios glorificado por medio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo? Y la respuesta es sí, no hay duda alguna. Entonces, para que podamos darle la gloria a nuestro Dios por medio de la predicación, hermanos, es importante una vez más tener en cuenta no solamente 1 de Pedro 4:11 que ya leímos, sino también las palabras de Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Note lo que dice Cristo ahí, Juan capítulo 12, Juan 12, 49 y 50. Dice nuestro Señor Jesucristo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Eso lo repitió varias veces a través del Evangelio de Juan, que Él presentaba, que Él predicaba lo que había escuchado al Padre, lo que había aprendido del Padre. Y si nosotros hacemos lo mismo, entonces una vez más
Dios va a ser glorificado. Recordemos que la predicación es un mandamiento. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando seguimos ese mandamiento de predicar la palabra de Dios, de predicar el Evangelio de Cristo, de predicarlo en su pureza, de predicar la sana doctrina, Tito capítulo 2 y verso 1, de predicar la forma de las sanas palabras, 2 Timoteo 1:13, cuando hacemos eso, entonces Dios va a ser glorificado. Dios no es glorificado, una vez más, cuando se predica algo contrario a lo que Él ha dicho por medio de su palabra. Así que, una vez más, predicamos por la segunda razón, porque Dios es honrado y glorificado cuando lo hacemos. Y también, hermanos, número 3, ¿por qué predicamos la palabra de Dios? ¿Por qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando predicamos y exponemos el mensaje? Bueno, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que predicamos porque la gente necesita conocer qué hacer para poder ser salvo. La gente, a través de los años, hermanos, desde el día de Pentecostés en adelante, las personas han necesitado saber qué es el Evangelio de Cristo y cómo pueden obedecer, una vez más, ese Evangelio para poder obtener la salvación. Así que cuando predicamos porque la gente necesita conocer, necesita estar informado en cuanto a lo que deben hacer para poder ser salvos. Usted y yo sabemos cuánta confusión en el mundo religioso existe hoy en día. 30,000 más denominaciones existen allá afuera. La gente está siendo engañada en cuanto a lo que deben hacer para poder ser salvos. Se les está presentando un plan de salvación completamente diferente al que encontramos en las páginas de la Biblia. Ese es un evangelio diferente, y acuérdense que la persona que haga eso es anatema, según Galatas 1, 6 al 9. Entonces, usted y yo tenemos la responsabilidad, la obligación y el privilegio de poder presentar a la audiencia lo que en realidad deben hacer para poder ser salvo. Si usted tiene bastantes visitantes en la congregación donde usted predica regularmente, si hay muchas personas que no han obedecido el Evangelio, entonces usted debe ocuparse y dedicar tiempo preparando lecciones que puedan motivar a la audiencia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo sé que en ocasiones nos burlamos, ¿verdad?, de ese tema, porque pues ya es un tema que todo el mundo predica, ¿verdad?, en la iglesia del Señor. Pero hermanos, si hay personas que no han obedecido el Evangelio, debe de ser un tema fresco, un tema relevante siempre en nuestras predicaciones, para motivar a aquellas personas que no saben lo que deben hacer para ser salvos. Una vez más, podamos nosotros presentarles ese mensaje a ellos, informarles en cuanto a ese plan de salvación antiguo, pero que todavía sigue siendo nuevo, todavía sigue ayudando a las personas a experimentar ese cambio de vida, todavía sigue ayudando a todos a seguir adelante hacia la salvación, una vez más hacia el cielo. Entonces predicamos por esa razón, porque necesitamos decirle a las personas qué deben hacer, ¿verdad?, para poder ser salvos. Así que ese plan, acuérdense que predicamos la semana pasada o antepasada, ya se me olvidó, ¿verdad? Aquí en Chapo predicamos lo que la predicación del apóstol Pedro nos enseña. Y acuérdense, 3 puntos muy importantes. Nos enseña a predicar con Biblia, nos enseña a predicar con denuedo y nos enseña a predicar con plan. El plan de salvación siempre debe formar parte de nuestras predicaciones. Siempre debemos de estar presentando lo que la persona debe hacer para poder ser salvo. Así que, una vez más, son muchas las razones por las cuales predicamos la palabra de Dios. Dios nos muestra por medio de las Escrituras el por qué debemos de predicar. Así que cuando usted prepare esas clases y esas lecciones, siempre piense, ¿por qué predico? ¿Por qué enseño esta información? Y tenga en cuenta lo que hemos mencionado. Número 1, predicamos para lograr un cambio de vida en las vidas de las personas. Número 2, predicamos
predicamos para lograr el darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Y número 3, predicamos porque la gente necesita saber qué hacer para poder ser salvo. Necesita tener muy claro en su mente estas cosas. Así que nunca prediquemos sin propósito, nunca prediquemos no sabiendo por qué deseamos presentar esa lección, pero siempre tengamos un enfoque definido del por qué hacemos las cosas, ¿verdad? Y de esta manera, pues Dios bendecirá nuestras predicaciones y lograremos ese cambio positivo en las vidas de